para decir que una persona es trans o transexual o transgénero, vale. No hay criterios físicos en cuanto a que no hay pruebas diagnósticas, ni análisis, ni pruebas de imagen o eso que podamos decir esta persona es tal. No, ni siquiera se puede hacer un cariotipo estudio genético, no existe. Nos basamos en la manifestación de la persona. Es decir, si una persona dice yo me siento de esta manera, nadie se lo puede dudar de eso. O sea, yo aquí cuando llega una persona, yo no dudo de su manifestación. Ni siquiera le diagnostico su identidad. Yo no hago un diagnóstico de identidad, porque la identidad la siente cada persona. Lo que sí que valoro es que lo que necesita que se le haga a nivel corporal no sea producto de una enfermedad mental que confunda. Por ejemplo, hay trastornos mentales que pueden confundir la identidad. Por ejemplo, un trastorno psicótico, tipo esquizofrenia, que tenga ideas delirantes de eliminar partes corporales que corresponden, por ejemplo, a zonas sexuales, como pechos, por ejemplo. Pero no es porque se sienta de un género o sexo diferente, sino porque tiene alucinaciones auditivas o voces que le dicen... Vale, quiero decir, no se excluye a una persona transexual de un tratamiento, por ejemplo, hormonal o quirúrgico, aunque tiene una esquizofrenia, porque hay personas con trastornos psicóticos que no tiene nada que ver con esto. Entonces, no confunde su trastorno mental con la identidad, ¿vale? Pero en aquellos que sí, esas personas no son transexuales. Por tanto, eso hay que descartarlo. Segunda cosa que hay que descartar es que, como la identidad forma parte de la personalidad, ¿vale? Hay trastornos de personalidad. Y hay un trastorno que se llama límite, donde una de sus síntomas es que puedan tener dudas de identidad, ¿vale? Entonces, un trastorno de personalidad que conlleve una inestabilidad en la identidad de forma temporal, quiere decir que no es permanente, tampoco es transexual. No se puede cambiar de sexo a alguien, que hay épocas que sí y épocas que no. Y lo tercero que intento descartar es que no sea una dismorfofobia, que es un trastorno mental donde la persona rechaza, por su interpretación, una parte corporal que no quiere y que puede corresponder con una zona de caracteres sexuales, como por ejemplo pechos. Por ejemplo, imagínate una chica que se siente chica, no se siente chico, pero que quiere que se le amputen los pechos porque los odia. Pero no se siente chico. No es transexual. Aunque pida el mismo tratamiento que una persona transexual. Entonces, se descarta, por lo tanto, dismorfofobias, trastornos de personalidades con inestabilidades en la identidad o trastornos psicóticos que confundan la identidad. Luego, otra cosa que tengo que valorar es la capacidad de decisión y de entendimiento de la persona. Quiero decir, una persona con una discapacidad cognitiva mental, a nivel de que tenga retraso madurativo, da igual el origen, que entienda que es la identidad y los tratamientos a los que se le va a someter, aunque luego requiera como una supervisión adulta continuada, también se le hace. Pero si es una persona que no entiende por su discapacidad lo que es la transexualidad, o lo que es, más que eso, la identidad, no sabemos lo que está decidiendo. Por lo tanto, también se descartaría. Y luego, otras cosas que también tengo que hacer como un diagnóstico diferencial son personas que aparentan ser de otro género por su vestimenta, por sus adornos, pero que lo hacen con otros fines. Por ejemplo, un travestismo. Por ejemplo, hay personas que se trasvisten con ropas de otro género, pero no porque se sientan de otro género, sino porque puede ser o no fetichista, que es por espectáculo, porque les relaja, o por sexo, porque se excitan de esa manera. Pero su fin no es que quieren aparentarse de otro género porque se sienten de otro género. Entonces, todo eso, cuando llega una persona diciendo yo me siento así o yo quiero hacer esto, pues la valoración consiste en valorar su decisión, descartar todo esto que te acabo de contar y explicarle en qué consisten los tratamientos para que tengan unas expectativas realistas. Porque si no, se podría arrepentir. Quiero decir, los cambios corporales que va a producir, por ejemplo, el tratamiento hormonal, no se van a producir con la misma intensidad en todas las personas, porque dependen de la genética de cada persona. Por ejemplo, imaginemos que una persona que se siente hombre, que tiene una voz aguda de mujer, es muy importante que tenga una voz grave. Pues no sabemos cuánto se le va a grabar la voz.
Y eso hay que dejárselo claro. Porque si espera unos cambios X que luego no ocurren, puede frustrarse y arrepentirse. Entonces yo siempre les planteo que hay unas limitaciones y que las tienen que asumir. Y otra cosa importante va a ser el que se va a condicionar su fertilidad futura. Tienen que asumir que se pueden quedar infértiles, se van a quedar infértiles. Entonces, claro, eso también hay que abordarlo para que luego no haya un arrepentimiento. Los tratamientos son mucho más espectaculares o más fáciles si se hacen en edades jóvenes que no en edad más madura, que los cambios son menos evidentes, claro. Porque una persona adolescente que está masculinizándose o feminizándose en su cuerpo, en ese momento pues los resultados son mucho mejores y son más rápidos. Valoro su capacidad para afrontar los distintos problemas a los que tiene que enfrentarse, porque todavía pues, vivimos en sociedades donde hay personas que tienen prejuicios y a veces pues, incluso pueden sufrir en su entorno, a ver, el escolar o el social, a lo mejor rechazos o acosos, por ejemplo. Valoro en el tema de menores que si disponen de apoyo familiar o no, ¿vale? Porque diremos que una persona mayor de edad tiene capacidad de consentir. Una persona de menor edad no basta su consentimiento, tiene que autorizar tutores legales. Y entonces hay que valorar si hay un apoyo para hacer los tratamientos que pide. Y de hecho tienen que firmar los tutores legales, incluso los dos. Si uno de los dos se niega, que a veces ocurre, por ejemplo, padres separados o otros motivos, o por motivos religiosos o otros temas, que incluso pueden negarse los dos tutores legales y el menor no poder hacerlo. Entonces, es decir, tenemos que resolver todos esos temas. Por lo tanto, hay que valorar todas esas posibilidades antes de hacer nada. Y por supuesto, no se le puede aplicar el tratamiento si no hay ese consentimiento de sus tutores legales. Hay posibilidades de resolverlo. Es decir, la ley ya protege a que se aplica la ley del menor, que es para todos los menores y todas las menores. Con 12 años cumplidos, un menor o una menor tiene que ser escuchado o escuchada, aunque no sea mayor de edad. Y si sus dos padres, su padre y su madre, o sus dos padres o sus dos madres se negaran, tiene posibilidad de denunciarlo ante la Fiscalía de Menores y el juez pues, es el que tiene que dar entonces la autorización. Si hubiera uno de los dos que sí y otro que no, también pasa lo mismo. Es decir, se tendría que quitar la patria potestad al que niega, porque se considera que está impidiendo un desarrollo de su personalidad en cuanto que no le deja desarrollar lo que necesita. Claro, siempre van a pedir un informe de los profesionales, ¿no? Pero que existen posibilidades para casos donde los menores y las menores que necesitan consentimiento de tutores, en el caso de que no esté, el resolverlo.